Mi Jesús hoy, lunes 13 de diciembre del año 2021. Estamos en la tercera semana de Adviento. El oficio en memoria obligatoria, color litúrgico rojo. Celebramos a Santa Lucía, Virgen y Mártir. Las actas apócrifas y coloreadas por la leyenda presentan a Lucía como perteneciente a una rica familia siciliana. Según la tradición, rechazó la oferta de matrimonio, dio sus bienes a los pobres, pero luego fue delatada como cristiana por su pretendiente. Fue condenada por el juez a vivir aislada en un prostíbulo, a fin de que fuera tentada a perder su virginidad. Luego, después de violar su cuerpo, a lo que la santa respondió: si por fuera mandas que mi cuerpo sea profanado, mi castidad será honrada con doble corona. Durante su martirio, una fuerza superior pareció defender su frágil cuerpo, ni los intentos de arrojarla a la hoguera la inmutaron. Oración colecta. Te pedimos, Señor, que nos anime la gloriosa intercesión de Santa Lucía, Virgen y Mártir, para que por su natalicio celebremos en el tiempo y contemplemos las realidades eternas. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Liturgia de la Palabra. Lectura del libro de los Números, capítulo 24, versos del 2 al 7 y 17a. Cuando el profeta Balaán alzó los ojos y vio a Israel acampado por tribus, el Espíritu de Dios vino sobre él y pronunció su poema diciendo: Oráculo de Balaán, hijo de Beor, oráculo del hombre de mirada penetrante, oráculo que oye las palabras de Dios y conoce el pensamiento del Altísimo, del que recibe visiones del Poderoso, en éxtasis, pero con los ojos abiertos. Qué hermosas son tus carpas, Jacob, y tus moradas, Israel. Son como quebradas que se extienden, como jardines junto a un río, como aloes que plantó el Señor, como cedros junto a las aguas. El agua desborda de sus cántaros, sus simientes tiene agua en abundancia. Su rey se eleva por encima de Agag y su reino es exaltado. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella se alza desde Jacob, un cetro surge de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, tomado del Salmo 24, versos 4 a 5a, 6 a 7 y 8 a 9. Muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos, guíame por el camino de tu fidelidad, enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Muéstrame, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Muéstrame, Señor, tus caminos.
El Señor es bondadoso y rector, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseñan su camino a los pobres. Muéstrame, Señor, tus caminos. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 21, versos del 23 al 27. Jesús entró en el templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para decirle: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Jesús le respondió: yo también quiero hacerles una pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento. Si respondemos del cielo, Él nos dirá entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, debemos temer a la multitud, porque todos consideran a Juan un profeta. Por eso respondieron a Jesús: no sabemos. Él por su parte les respondió: entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Reflexión. El Espíritu de Dios ha venido sobre nosotros para convertirnos en fuente de bendición y de vida para todos. Escuchar la palabra de Dios y meditarla con gran amor nos debe llevar a convertirnos en un signo del amor de Dios para toda la humanidad. No podemos acercarnos a escuchar al Señor para después retirarnos de su presencia olvidando lo que aquí hemos vivido, lo que hemos visto y escuchado. No podemos decir que tenemos a Dios en nuestro corazón cuando solo nos conformamos con rezar y rezar, pero no hemos hecho nuestros su vida, su amor y su paz. Teniendo a Dios con nosotros, no podemos convertirnos en proclamadores de maldades, de pecados, de escándalos, ni de signos de muerte. El Espíritu de Dios ha tomado posesión de nosotros para que anunciemos la verdad, la santidad, la justicia, la paz, la misericordia y el amor. El Señor quiere enviarnos como constructores de una vida que día a día se vaya renovando en Él. En Jesús se ha cumplido la promesa que hoy hemos escuchado, pronunciada por Balaam, que aunque extranjero, fue poseído por el Espíritu de Dios. De la descendencia de Israel nació un héroe que domina sobre pueblos numerosos. De Jacob se levanta una estrella y un cetro surge de Israel. Pero de nada nos servirá saber lo que hoy nos ha comunicado si cerramos nuestro corazón a la salvación que Dios nos ofrece, y si en lugar de ir por caminos de luz, continuamos sujetos a nuestros caminos de tiniebla, de maldades y de injusticias. El Señor es recto y bondadoso, nosotros somos frágiles y pecadores. Acudimos a Él para que nos enseñe a caminar en el bien. Deseamos llegar a ser perfectos como Él es perfecto. Por tanto, no podemos acudir a su presencia buscando vida y sabiduría para después volver a nuestros antiguos caminos de maldad.
El Señor nos conoce hasta en lo más profundo de nuestras intenciones. Él sabe que hay muchas obras buenas en nosotros, pero ante Él no se ocultan nuestros pecados, nuestra fragilidad y miserias. A pesar de todo eso, Él nos sigue amando y puesto que su ternura y su misericordia hacia nosotros son eternas, siempre está dispuesto a perdonarnos, a llenarnos de su espíritu y a guiar nuestros pasos por el camino del bien mediante su palabra, que hecha uno de nosotros se convierte para nosotros en camino, verdad y vida. Acudamos pues al Señor con gran humildad, con mucho amor, que su palabra no se pronuncie inútilmente sobre nosotros, más bien que día a día, por obra del Espíritu Santo, esa palabra vaya encarnándose en nosotros y haciéndose vida. En el Evangelio, el Señor Jesús nos muestra el camino de la salvación que debemos seguir para llegar a nuestra plena unión con el Padre Dios. Él ha recibido la autoridad de su mismo Padre Dios, pues es su Hijo muy amado, en quien tiene sus complacencias. Muchos lo rechazarán, pero Él, Padre Dios, cuando lo resucite, dará testimonio de que realmente Él es su Hijo enviado y nosotros como nuestro único camino de salvación, Jesucristo. Pues es Él que ha venido a purificar nuestras conciencias, a limpiarnos de todo pecado, a darnos la salvación. Nosotros hemos sido hechos hijos de Dios por nuestra unión a Cristo mediante la fe y el bautismo, pero no porque hayamos recibido el bautismo y en razón de él ya seamos templo del Espíritu Santo. Tenemos asegurada la salvación eterna. El Señor nos pide que demos fruto y que lo demos en abundancia, pues aquel que se cierre al amor de Dios y al amor del prójimo, aquel que viva en una soledad espiritual, aquel que piense que está en paz con el Señor porque le rinde culto, pero desprecia a su prójimo, aquel que viva engañado a sí mismo. No basta ofrecer el sacrificio eucarístico al Padre. Es necesario que nuestro interior quede limpio de egoísmos, de injusticias, de persecuciones injustas, de la falta de amor fraterno y solidario. Es necesario que estemos dispuestos a escuchar la palabra de Dios, a meditarla, a guardarla en el corazón y a ponerla en práctica para darle un nuevo rumbo, el rumbo del amor a nuestra vida personal y social. Por eso ante el Señor, confrontando nuestra vida con su palabra, reconozcamos cómo somos de pecadores, reconozcamos nuestras miserias y no solo pidamos perdón, sino que estemos totalmente dispuestos a reiniciar nuestro camino en el bien, libres de todo aquello que nos divida o destruya, pues ya no nos guiarán nuestros caprichos ni nos dominará nuestra concupiscencia,
será la palabra de Dios mediante la cual, conocido el amor de Dios y su voluntad salvadora sobre nosotros, el Señor con un gran amor hacia nosotros se acercará, dominará nuestra concupiscencia. Su palabra será la cual, por medio de la cual hemos conocido el maravilloso amor de Dios y su voluntad salvadora sobre nosotros. Su gran amor se acerca a cada uno de nosotros para manifestársenos como el Dios Padre, el Dios de misericordia, que Él purifique nuestras conciencias de todo pecado, pues tiene todo poder y toda autoridad para hacerlo. Que Él nos descubra sus caminos para seguirlos y haga que brillemos con su luz para que jamás nos convirtamos en motivo de división, de maldición, sino de bendición para cuantos nos traten. Solo entonces estaremos propiciando el nacimiento de una nueva humanidad unida a Cristo Jesús. La iglesia es un signo de bendición y no de maldición para el mundo. No importa que tengamos que vivir cercanos a grandes pecadores o a personas que nos persigan, nos amenacen de muerte, incluso a nuestros grandes enemigos, les hemos de anunciar el Evangelio de salvación, pues el Señor nos envió a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Los que participamos de la Santa Eucaristía sabemos que hemos recibido el poder salvador de Dios, pues el Señor nos lo ha querido participar y esto se hace realidad entre nosotros desde el momento en que entramos en comunión de vida con el Señor. Por eso podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la Iglesia de Cristo no tiene un poder humano sino divino. La misión principal de la Iglesia consiste en trabajar para que todos los hombres de todos los tiempos y lugares se reconcilien con Dios y se reconcilien entre sí de tal forma que todos vivamos como hijos de Dios, unidos por un auténtico amor fraterno. Cuando la Iglesia de Cristo trabaja por la paz, por la unidad, por el bien de todos, está manifestando el poder salvador que ha recibido de su Señor. En cambio, aquellos que en lugar de preocuparse por su prójimo lo aplastan, lo destruyen, aquellos que en lugar de ser motivo de bendición se convierten en motivo de maldición para los demás, no pueden decir que realmente sean hijos de Dios, que sean miembros de su iglesia, pues no estarán cumpliendo con la vocación que todos hemos recibido de ser para los demás un signo del amor salvador de Cristo. No dejemos que nuestra fe en el Señor se nos diluya. Si realmente creemos en Él, si realmente esperamos en Él, de Él nos vendrá la salvación. Aceptémoslo cuando se acerca a nosotros para purificarnos y renovarnos de tal forma que en adelante seamos criaturas nuevas en Él. Que Dios nuestro Señor nos conceda, por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre,
la gracia de convertirnos en un signo creíble de su amor, de su ternura y de su misericordia para nuestros hermanos. Amén. Alabado sea Jesucristo. En este lunes no olvidemos elevar nuestra oración por el eterno descanso de nuestros difuntos y de los difuntos del mundo entero. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Bendecido lunes para todos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.